¿Es lo mismo ser un buen jefe que un buen líder? ¿O son cosas completamente diferentes? Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de los poderes que cada una de las personas maneja. Hay algo que se llama poder posicional y el poder personal. Hay personas que el poder se los da la posición, es decir, es director, es presidente, es jefe, porque lo han designado, le han dado un puesto, es gobernador, alcalde, ¿no? Y de repente esa posición les da poder, ¿no? Hay alguien que nombran gerente y de repente una persona que tú conocías que era muy tranquila, amable, de repente se convierte en un tirano, loco o loca, donde de repente parece que el poder se les subió a la cabeza. Han escuchado 1000 veces. Se subió a un ladrillo y se convirtió en un ogro, en una bruja. ¿A qué se debe esto? Es que muchas veces no trabajamos en nosotros mismos nuestro poder personal. Es decir, esa confianza en nosotros, la seguridad, la tranquilidad, la certeza. Muchas veces no trabajamos lo que tiene que ver con capacitarnos, con desarrollar habilidades, cualidades y talentos. Entonces hay personas que de repente la designan, la nombran y el poder se los da un puesto, pero no están preparados para ese puesto. Lo más probable es que si mañana pierden el puesto, pierden el poder. Entonces es muy importante separar. Una cosa es el poder personal y otra cosa es el poder posicional. Ahora, si yo trabajo mi poder personal, es independiente de la posición que yo ocupe, donde sea que esté. Es decir, que si yo trabajo mi poder personal, a donde vaya, me llevo ese poder conmigo. Y es lo que la mayoría de las personas se niegan a trabajar. Están esperando un nombramiento, un cargo, una designación, y entonces están esperando que eso les dé el poder, sin pensar que ya lo pueden trabajar previamente, capacitándose, estudiando, contactando con personas que ya lo han logrado. Yo noto cierta timidez en las personas al momento de conocer a alguien de gran autoridad. Yo he visto, por ejemplo, que hay personas que si se niegan a conocer a alguien, por ejemplo, consideran que alguien está muy arriba en su escala de valores y entonces es como están esperando que esa persona les hable, los designe, cuando debería ser completamente al revés. Conozco a alguien que admiro, conozco a alguien que hace o que logró cosas que yo no logré y ponerme en un lugar de aprendiz y decir, ¿sabes qué? Quiero aprender de ti. ¿Cómo le hago? Te invito a tomar un café, platicamos o te invito a comer. Y mucha gente dice, no, si tiene dinero como yo le voy a invitar a comer. No, si tiene dinero como yo le voy a invitar a un café. No, si se puede pagar. O tal vez entro en la conversación de, no, si le invito a un café me va a decir que no, porque seguramente cobra muchísimo, seguramente tiene demasiados contactos, sin pensar que muchas personas de poder o personas que admiramos realmente están dispuestas a apoyar a otras personas. Porque una forma de llegar lejos, independientemente del poder posicional, es desarrollar nuestro poder personal. ¿Qué significa? Conocer personas, ampliar nuestros horizontes. O si tú conoces la gente más presumida, normalmente es gente que no se ha desarrollado tanto. Yo he conocido personas que yo admiro a nivel mundial y las he conocido personalmente y son las personas más sencillas, con menos vueltas, que van al punto, van al grano con las situaciones. O sea, y no se hacen como mira la marca que tengo, mira lo importante que soy. No, simplemente es quien es. Yo quiero decirte hoy que el poder personal se construye sobre ser quienes somos. Cuando yo me animo a descubrir mis talentos, pero también me animo a descubrir mis talones de Aquiles, es decir, aquellas áreas donde yo flaqueo, mi pata floja, digamos, y puedo reconocer que también tengo ambas cosas, ¿no? Talentos, virtudes, pero también debilidades, y puedo empezar a darme cuenta que de repente las personas que más logros tienen son personas que se conocen perfectamente a sí mismas. Pero hoy todo el mundo quiere ser líder, ¿no? Entonces dicen, es que mi jefe no es un líder. Es que quien nos lidera aquí no es líder. Y yo te voy a decir algo. Una cosa es ser jefe, que es dar instrucciones y hacer que se cumplan. Y no necesariamente tengo que ser líder. Pero fíjense que hay algo increíble en esto. Hay personas que como jefes son increíbles, pero no son grandes líderes. Y hay personas que tal vez no tienen el poder posicional, no tienen la posición y sin embargo lideran.
Yo conozco muchísimas personas que lideran equipos y demás y no tienen un puesto o una designación. Creo que estamos confundiendo muchísimo el liderazgo con ser jefe. Ser jefe es alguien que hace que las cosas sucedan y ocurran y da instrucciones y da claridad y se asegura que las cosas ocurran. Ser líder básicamente es inspirar, es ser una fuente para otras personas, es tener una visión más grande, es llevarlos a un equipo a superarse. Un jefe no hace eso, un jefe hace que las cosas ocurran. Los dos son necesarios. Una cosa es hacer que las cosas ocurran y otra cosa es inspirar a las personas, convertirte en alguien que inspira y que las personas puedan incluso aspirar a tener algo que ese líder tiene. ¿Cómo se construye un líder? Porque muchas veces me han preguntado en programas, en radio, en tele, me han dicho, oye, ¿un líder nace o se hace? Y yo digo que todos tenemos condiciones que podemos desarrollar, si eso es lo que queremos. Hay personas que no les interesa para nada, como me dicen a mí, cargar con los problemas y con las otras personas. Y dicen, no, que cada quien se arregle por sí mismo con sus cosas. Yo, ¿por qué tengo que meterme? Y hay otras personas que nacen o que tienen esta vocación desarrollada de servicio, de no solamente ganar, sino hacer que otras personas también ganen. Entonces, fíjense, hay personas que nacen y son increíbles como jefes, pero no son líderes. Y hay personas que tal vez no tienen el puesto, la gerencia, la dirección, y son líderes naturalmente. Hay un liderazgo natural que les nace y se sienten felices de poder contribuir en la vida de otras personas. No solamente consigo mismo, sino en su capacidad de contribución con otras personas. Ambas son cosas completamente diferentes. El punto es que hoy se ha puesto muy de moda hablar de liderazgo y se les pide a los jefes que se conviertan en algo que no son. Si un jefe te está dando resultados, déjalo tranquilo, está haciendo su tarea, para eso se les paga. Ahora, si una persona quiere convertirse en líder, tiene que desarrollar habilidades o cualidades. Y esto se llama convertirnos en, es cómo debo llegar a ser, cómo podría llegar a ser, cómo sería transformarme. Es como la oruga y la mariposa. No es que la oruga se disfraza de mariposa, no es que la oruga dice ya me harté de ser oruga, sino que en su evolución se convierte, se transforma en una mariposa y levanta su vuelo. Fíjense, una cosa es fingir, una cosa es disfrazarme de, y otra cosa completamente diferente es una manera de ser en la cual yo me convierto en lo que requiero convertirme para que los resultados ocurran o aparezcan. Entonces, no es que me disfrazo de líder, sino me convierto en líder. Hay 3 actitudes importantes que tiene que tener un líder y que es autoconfianza, conocerse tal que dice confío en que tengo lo necesario para lograr eso que quiero. Autoconocimiento, esto es fundamental. Conocer mis talentos, mis virtudes y también conocer mis áreas de oportunidad o mis debilidades. Hay personas que no se conocen a sí mismas o tienen una falsa imagen de sí mismas pensando que simplemente porque desean algo, eso va a ocurrir, ¿no? Entonces debemos empezar a entender que ser líder requiere autoconfianza, tener la confianza, autoconocimiento, donde yo me pueda saber mis áreas de oportunidad y demás. Hay personas que no se conocen a sí mismas y, como te decía recién, tienen una falsa imagen y dicen yo voy a poder, yo ya lo dije, entonces ya es. No, porque lo dijiste no necesariamente es. No, otra cosa es hacer lo necesario para que las cosas ocurran. Fíjense, cuando hacemos que las cosas ocurran, me pregunto ¿qué requirió de mí ser? ¿Qué requirió de mí hacer para que el resultado estuviera? Pero cuando el resultado no está, también debo preguntarme ¿qué faltó de mí ser o qué faltó de mí hacer para que el resultado ocurra? Porque siempre es más fácil echarle la culpa a los demás y buscar en terceros las responsabilidades que me competen a mí. Si una relación de pareja no funciona, yo sé que las relaciones de pareja son de a 2, pero también puedo preguntarme ¿qué faltó de mí ser? ¿Qué faltó de mí poner? ¿Qué faltó de mí decir? ¿Qué faltó de mí? Entonces yo puedo de alguna manera inspeccionarme a mí mismo y empezar a ver áreas de oportunidad, porque te prometo que cada vez que el resultado está es porque requirió que determinadas cosas aparecieran. Pero cuando el resultado no está, es que hay cosas que yo pude haber dicho, hecho, puesto y no lo hice. Entonces, un líder, fíjate, regresamos.
Autoconfianza, autoconocimiento y una cosa trascendental en esta triada es el autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? Es poder de alguna manera controlar mis impulsos, mis tristezas, mis enojos, porque recuerden que los estados de ánimo que todos tenemos, un día nos sentimos que podemos con todo, otro día sentimos que nada funciona, que todo se cae, me siento mal, estoy triste, estoy enojado. Los estados de ánimo se les llaman estados justamente porque no son permanentes. Lo más importante es reconocer que todos tenemos estados de ánimo y que hay estados de ánimo que se mantienen más tiempo que otros. También es cierto. Hay gente que muchas veces está en el dolor y lo estira y lo convierte en tristeza, ¿no? Y hay personas que están en la ilusión, en la alegría y viven en esa ilusión, en esa alegría, pero muchas veces los estados de ánimo nos nublan, es decir, no nos permiten ver con claridad las decisiones que debemos tomar o no nos permite ver con claridad cuáles son las situaciones que tenemos frente a nosotros. Queremos construir un líder, pero un líder se conoce a sí mismo, confía en sí mismo, pero también tiene autocontrol. ¿Qué significa? Que muchas veces no voy a tener ganas de hacer algo e igualmente lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es más importante avanzar muchas veces sobre cómo me siento para tener el resultado. Pero el punto aquí es que cuando tengo el resultado, adivina qué pasa con tu estado de ánimo. Cambia. Es como si en algún momento, no sé, alguien que te debía dinero y tú estás triste y un día descubres que te pagó. En ese momento te prometo que tu estado de ánimo cambia. Es como si alguien con quien estás peleado te llama y te dice, oye, te llamo para pedirte perdón o ofrecerte una disculpa. El estado de ánimo va a cambiar porque el resultado cambió. El punto es que somos muy adictos a los estados de ánimo. Nos quedamos atrapados y quedamos esperando a que pase como me siento. Y muchas veces si no tomo acción, me voy a quedar instalado en ese estado de ánimo. Entonces, fíjense, un líder se conoce, tiene confianza, pero también maneja sus estados de ánimo. Es decir, tiene autocontrol. Yo conozco personas muy talentosas, pero que viven peleándose porque todos se encienden y pelean con todo el mundo. Deportistas que, por ejemplo, han arruinado sus carreras justamente por no manejar sus estados de ánimo. Estoy hablando desde corredores de Fórmula 1, estamos hablando de gente de muy alto desarrollo, crecimiento a nivel deportivo. Por ejemplo, tenistas que rompían las raquetas o las aventaban contra el público, que se peleaban o salían a darse de golpes. Estamos hablando de gente que ha llegado a categorías muy altas, pero que no han logrado avanzar por su falta de autocontrol. ¿Y esto qué significa? Que un líder también tiene autocontrol. Si pensamos, no sé, en Martin Luther King, en gente que ha liderado, tal vez muchas veces estaba enojado, muchas veces estaba triste, cansado, y sin embargo, su deseo de servir y su deseo de llegar a las metas fueron más importantes que cómo se sintieron. Hay muchas personas que a pesar de una enfermedad, de un cáncer, a pesar incluso de SIDA, yo he visto dirigentes políticos o dirigentes de comunidades que en un estado grave o avanzado de enfermedad fueron más allá de cómo se sentían, fueron más allá de su enfermedad. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces a nosotros como público en general, como que somos uno más del montón, no logramos las cosas porque no manejamos nuestros estados de ánimo, porque tiramos la toalla antes de tiempo y justo tal vez cuando el momento está por darse decimos, no, ya, ¿para qué insistir? O porque no confiamos en que tenemos lo necesario. Te cuento algo, hay gente que tiene este síndrome del impostor, que aunque todos le digan que es increíble, que es talentoso, elige, escuchen lo que les voy a decir, eligen no creer que eso es cierto. Eligen achicarse, hacerse menos y no confiar en que tienen lo necesario. Y muchas veces, a pesar de todo el talento que tienen, de todas las capacidades que tienen, ellos mismos eligen no avanzar. Yo conozco muchísimas personas que se quedan en sus casas diciendo, no, yo hice esto pequeñito, o sea, juegan chiquito, juegan pequeño y entonces obviamente su obra, su talento no trasciende. ¿Y quiénes tienen este síndrome del impostor? Normalmente personas que son muy autoexigentes, es decir, exigentes
consigo mismas, donde sienten que nunca dan el ancho si no está todo perfecto y si no está todo dado. Y no saben manejar muchas veces situaciones no favorables, como que algo sucedió, algo se rompió, no sé, faltó un cable, la luz no estuvo, o esperaban a 100 personas para un taller y llegaron 5, y entonces cancelan todo, cierran todo. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, me invitaron para dar una noche de invitados y los organizadores, yo llego y veo 40 sillas todas instaladas perfectamente en un salón y digo, wow, qué padre. ¿A cuántas personas se esperan? Me dice, mínimo 40. La cuestión es que se acercaba la hora. Esto es real. Se acercaba, eran 4 los organizadores, 4 personas. Se acerca la hora y yo le digo, oigan, faltan 15 minutos y no ha llegado nadie, estamos en ceros. Y entonces yo digo, ¿por qué no quitan las sillas y dejemos unas 20? Bueno, está bien, quitaron las 20 sillas, quedaron en 20. El tema es que faltaban 5 minutos y se fueron a la calle a invitar a las personas que pasaban a que vengan a esa noche de invitados. Y resulta que el taller que yo doy, que daba en ese momento, es para mayores de edad, es decir, de 18 años para arriba. Y entonces logran que 2 personas entren, estos 4 organizadores. La cuestión es que entran 2 personas y con los organizadores ya eran 6. Entonces, imagínense, quitar todas las sillas, que queden los 2 invitados, que era una abuelita muy, muy viejita y su nieto de 14 años. No me voy a olvidar nunca. Y la señora así como, ¿qué hago aquí? Y el nietito de 14 años, que ni siquiera yo lo podía invitar al curso que daba porque era menor de edad. Y más los 4 organizadores. Y yo llego y les digo a todos, a los 6 que estaban sentaditos y adelante, muy buenas noches, bienvenidos a todos a la noche de invitados. Y fueron 6 personas y estuvo fantástico, pero el resultado fue que obviamente nadie se inscribió, por lo menos la abuelita no le interesó y el nieto no tenía la edad. Y entonces me quedó algo claro, le pregunto a los organizadores, ¿qué pasó? Y me dicen, no sabemos porque todas las personas nos dijeron que sí venían. Obviamente algo ocurrió y yo me pregunté a mí mismo, ¿en manos de quién yo me estoy poniendo para organizar esto? Pero fue, al final nos fuimos a cenar, nos reímos, nos divertimos y aprendimos. Y aprendimos que de las cosas que están mal hechas o que salen mal, todos tenemos cosas para aprender. Yo aprendí a ya no soltar, darme cuenta que confiar es, confío, pero me aseguro. Confío, pero reviso, me anticipo, ¿no? Y no solamente me escucho lo que me dicen, porque quizás lo que me dicen es lo que creen que yo quiero escuchar para que yo no me enoje. Entonces, ¿cuántas veces hay personas que quieren liderar pero no están dispuestas a escuchar o se enojan cuando hay malas noticias, cuando le dicen cosas que no quiere escuchar? Hay gente que avienta todo y es como, no quiero escuchar eso, yo lo que quiero escuchar es esto. Y eso mismo nos hace perder de vista, tener claridad y ver todo nublado. Entonces, si quiero ser un líder, tengo que trabajar en mí, darme cuenta que tengo áreas de oportunidad, saber que un jefe no es lo mismo que un líder. Un jefe tiene que hacer que las cosas sucedan y no va más allá. Un líder puede arrastrar multitudes, masas. Y un día cuando di un taller para 10,000 personas en un teatro colmadísimo, gigante, en un centro de convenciones gigante, no es que fue una revancha, pero fue la sensación de no importa si son 5 personas, no importa si son 10,000, lo importante es cuál es el mensaje y qué tenemos para decir. Y así sean 2 personas frente a mí, a cuántas estoy inspirando con mi actitud, con mi manera, con mis conocimientos, con mis experiencias y validarlas. ¿Qué significa esto? No juzgar los resultados. Es decir, no hay resultados buenos o malos, hay resultados nada más que a veces no son los que yo quiero, que a veces me gustaría que sean diferentes, pero si quiero que sean diferentes, como líder, que quiero hacer de inspirar, de las personas se fíen, pero tengan confianza en mí, en mi mensaje, todo el tiempo debo preguntarme si algo no estuvo, qué faltó de mí ser, qué faltó de mí hacer para que el resultado esté. Y fíjense que comenzando te hablé del poder posicional y el poder personal. Yo entiendo que hay personas que funcionan desde el poder de las posiciones y van escalando posiciones y les va bien y hasta el final de su vida siempre tienen una posición. Pero el punto aquí es que, ¿qué pasa si perdemos la posición? Tenemos que seguir trabajando en nuestro desarrollo personal. ¿En qué hombre me quiero convertir? ¿En qué mujer me quiero convertir? ¿En qué esposo quiero convertirme? ¿En qué abuelo, en qué abuela quiero convertirme? Porque te prometo que hasta el final de nuestra vida podemos inspirar,
Porque te prometo que hasta el final de nuestra vida podemos ser ejemplo para muchas personas y no necesariamente ejemplo de lo bueno, muchas veces podemos ser ejemplo de lo malo. Yo tuve un primo que falleció hace no mucho tiempo atrás, que fumaba mucho, murió de cáncer de pulmón y todo el tiempo él sabía que no tenía que fumar. Sin embargo, lo seguía haciendo. Y fíjense que fue muy triste porque es como muy joven, dejó a dos muchachos adolescentes, a sus hijos. Y lo más triste de todo es que muchas veces sabemos lo que estamos haciendo mal y lo seguimos haciendo. Y muchas veces sabemos que hay caminos que debemos tomar que son los que funcionan y no los tomamos. ¿Por qué? Porque estoy más parado en lo que me gusta y no tanto en lo que me funciona. Por eso hoy quiero cerrar esto y decirte, mira, hay cosas que a mí me gustan hacer. Me gusta comer pastas, me gusta el pan, me gusta lo dulce. Claro, soy dulcero, soy panero, lo que sea, pero no me funciona. Y hay cosas que me funcionan, pero no son las que me gustan, pero son las que me van a llevar a acceder a algo mucho mejor para mi vida. Por eso te pregunto a ti hoy, ¿cuántas cosas te gustan y no te funcionan? Estar en una relación conflictiva de pareja, estar en un trabajo que odias, pero hace 20 años vas enojado, enojada todos los días a ese lugar que detestas. Y sin embargo, dices, no, me funciona. Cuando podrías encontrar un trabajo que te guste y que te funcione. Cuando podrías encontrar una relación de pareja que te guste y que te funcione. Cuando podrías dedicarte a algo que te guste y que te funcione y que encima te dé dinero y que encima puedes volverte rico. ¿Por qué todo el tiempo estamos instalados solamente en aquello que me gusta o es cómodo o es fácil o pensamos que es muy fácil sin pensar los costos, los precios que pagamos por seguir haciendo lo mismo? ¿Quieres convertirte en líder? Claro que sí, está increíble, pero un liderazgo requiere no solamente hacer que mis cosas funcionen, sino llevar a otra gente a ganar. Es como las aves cuando vuelan en forma de V. Los gansos que vuelan se forman en formación de V. El que va adelante va cortando el aire y los otros lo siguen. Y cuando el que está adelante se cansa, se pone atrás en la formación y alguien ocupa su lugar. Es decir, no solamente volar, sino llevar a otros en mi vuelo. Y quiero decirte algo. Hoy podrías elegir no solamente volar y tener tus resultados, sino llevar a otra gente a ganar. Un líder no solamente gana, sino que lleva a otros a ganar. Un jefe simplemente hace que las cosas ocurran y no es menos importante. Las dos cosas son importantes. El tema es cuando a un jefe le pido que sea líder o a un líder le pido que sea un buen jefe. Un buen líder muchas veces no es el mejor jefe. Y esto también tenemos que entender, porque servimos para propósitos completamente diferentes. Uno para inspirar y el otro simplemente para hacer que las cosas sucedan y ocurran. Ojalá podamos desarrollar ambas cualidades en nosotros, pero va a depender de cada uno. Gracias por acompañarme. Suscríbete a mi canal en YouTube, Hugo Pereira Podcast. Y por supuesto en Instagram también estamos como Hugo Pereira Training y en podcast como Hugo Pereira Podcast en Spotify. Gracias por acompañarme. ¿Y qué quieres ser tú? ¿Jefe, líder o simplemente una persona que hace que las cosas sucedan todo el tiempo? Gracias. Hasta la próxima.